Nadie como Dios. ¿Cómo están, querida familia? Bienvenidos un día más a su programa El Anillo es para siempre. Hoy estamos aquí reunidos para poder darles una charlita más en este programa. Me presento, mi nombre es Javier, soy misionero de la comunidad Lazo de Amor Mariano. Llevo ya casi 5 años dentro de la comunidad, casi 5 años también de consagrado y felizmente casado, y vamos a cumplir con mi esposa 5 meses de casados. Gracias a Dios nos pudo regalar el sacramento en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio sobre todo del mundo que muchas veces nos dice que el matrimonio no es necesario, que lo está dejando de lado. Entonces para nosotros es una bendición haber podido casarnos en estos tiempos, y de verdad muy agradecido con Dios. Y después de Dios, Nadie como María. bueno, mi nombre es Daniela Guerrero, misionera también del movimiento, y muy feliz de estar casada con mi esposo. Y el día de hoy los invito a todos los que van a poder ver este video, que lo puedan compartir en sus redes, que puedan hacerlo llegar a más parejas. Hoy día tenemos un tema muy hermoso y muy especial que se llama la economía en el hogar, y nosotros no somos unos expertos, pero vamos a hablarles un poquito sobre 4 pasos sencillos para manejar una economía en el hogar. De hecho, este tema no es el tema menos importante como algunos lo toman, sino que es un tema sensible, que si no se maneja bien la economía en el hogar, entonces esto va a llegar a diferentes aspectos del matrimonio, ¿no? Donde muchas veces eso termina por desunir a la pareja, por destruir incluso a la familia. Bien, vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, nos ponemos a tus pies esta noche para decirte gracias por habernos permitido dar esta charlita a las personas que más lo necesitan. Te pedimos, Virgen María, que este programa, que este video llegue a las personas que en estos momentos están pasando momentos difíciles de repente en su economía, en su hogar, que les pueda dar luces tú, Virgen María. Úsanos como tus instrumentos para que llegues a esas personas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para hablarles un poquito de que las mujeres somos como que más sensibles, tenemos esa sensibilidad de estar muy pendientes de que en nuestro hogar, en nuestra casa, como que reine esa armonía, como que reine ese bienestar en cuanto a la tranquilidad del esposo. Nos preocupa mucho en cuanto a que todo esté muy organizado, ¿no? Que por ejemplo la comida siempre esté lista, que siempre esté a la hora, de que los hijos, ¿no? En el caso de aquellos padres que tienen hijos, que como que estén muy organizados, de que el alimento esté, ¿no? Que la comida esté y todo esto. Y uno es como que como mujer siempre está velando mucho en que emocionalmente nuestra familia esté bien. Esto pasa con las mujeres. Sin embargo, con los hombres, con el varón, pasa de que ellos tienen como que ese deber, que Dios les dio esa gracia de autoridad, y el deber de llevar los bienes a la familia, ¿no? De proveer en cuanto económicamente, ¿no? El padre Ángel Espinosa ya decía de que el hombre por naturaleza es el encargado de proveer y de llevar todo aspecto material a la casa. Entonces ellos, los varones, tienen como que en su cabecita, tienen en su cerebro muy metido la idea de que son ellos los que tienen de que proveer, de que llevar el alimento, y nosotros, digamos, poder hacer el mercado, poder, digamos, tener pues todo organizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la economía comienza a ir mal? ¿Qué pasa con el hombre? El hombre comienza a tener cierta inestabilidad emocional, ¿no? Y por ejemplo, uno lo puede ver en esta pandemia, que ha chocado pues mucho en las familias, ha llevado a familias a crisis económicas muy grandes, no solamente en un país, en Perú, sino que a nivel mundial la economía ha caído en recesión, ¿no? Entonces uno comienza a ver las redes sociales en donde se manifiesta mucho de que hay familias como que este malestar en la economía ha hecho de que se desunan, ¿no? Entonces, bien la economía puede llevar a unirte con el esposo muy bien, si la sabes manejar, o esta economía puede llevar a la familia a una desunión muy grande, llevando a divorcios y a cosas muy, muy feas, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede este malestar con el hombre en cuanto a la inestabilidad emocional?
pasa de que, si bien es cierto, el hombre no se deprime como la mujer llora, la mujer busca a sus amigas para contarles qué está pasando, la mujer es como que se va a un sitio, está muy pensativa, está muy solita, está viendo cómo solucionar todo eso, ¿no? En cambio, el hombre es totalmente diferente, ¿no? Él manifiesta esa incertidumbre que está pasando en la economía con un dolor en el corazón, pero ese dolor lo refleja físicamente con enojo, lo refleja con ira, con impotencia, ¿no? Entonces él, digamos, en su cerebro es que él no sabe manifestar eh, como que las lágrimas, ¿no? Pero sí manifiesta lo que es este mal emocional, con cerrarse un poco en sí mismo, ¿no? Y se vuelve como que se hace más fuerte, ¿no? Y eso también está en su naturaleza. Entonces, en realidad nosotros los cristianos, las familias de que confiamos en Dios, confiamos en la Virgen María y que creemos que tenemos a un Dios providente, nosotros deberíamos tener economías sanas, pero esto parte desde el corazón y eso hay que tenerlo muy en cuenta, de que tener una economía sana en el hogar parte desde el corazón, desde cómo está nuestro corazón, está apegado o no está apegado a las cosas materiales. Llega un punto en donde puede pasar de que en la familia uno comienza a obsesionarse tanto con el dinero de que quiere conseguir más y más y más y más y nunca es como que va a tener, nunca como que siempre se va a presentar esa inconformidad en su alma, en su corazón. Entonces esto va a hacer de que la persona quien trabaje, ¿no? No solamente el esposo, puede ser también la esposa, de que comience a caer en esta ambición muy grande, ¿no? Que la lleva a una avaricia y siempre es como que se va a sentir como que insatisfecha de algo, ¿no? Y esto también está en la naturaleza del hombre, pero muchas veces esto lleva a este pecado capital, que es el pecado de la avaricia, ¿no? Entonces, pero en los evangelios, en la Biblia, hay muchas cosas que nos hablan de esto. Una de las lecturas que tenemos, por ejemplo, en la Biblia es Primera de Timoteo 6:10, en donde nos habla de lo que les estoy diciendo, que para tener una economía sana, todo parte desde el corazón. Y ahí es que nosotros tenemos los pasos sencillos para llevar esta economía pues bien, ¿no? Sí. En el primer paso tenemos tener una economía sola, una sola economía para los dos. Muchas veces nosotros creemos que cuando estamos casados podemos manejar de repente su cuenta, mi esposa, yo mi cuenta, pero el padre Ángel Espinosa habla de una intimidad matrimonial y muchas veces nosotros creemos que una intimidad matrimonial es el estar solo con la pareja, irnos de viaje donde nadie nos moleste, y claro, está bien, también es parte de eso, pero el padre Ángel Espinosa habla que la intimidad matrimonial es que, por ejemplo, si antes eran dos personas, eran dos sueños, dos proyectos, ahora en esa intimidad matrimonial se unen, ya no son dos, ya es uno solo, ya son uno solo, son una sola carne, es una sola persona manejando una sola economía. Entonces, ¿por qué digamos, poner de lado la economía también en el matrimonio, ¿no? También el matrimonio también deberíamos manejar una sola economía como esposos, como pareja, porque ya somos una sola carne. Entonces, en el matrimonio también se debe manejar lo que nosotros llamamos una bolsa común. Entonces, una bolsa común en donde tengamos un dinero solo, nosotros dos lo manejemos, esa bolsita que sea como un colchón donde nosotros podemos de repente ir ahorrando, ir cuidando esos ahorros que tenemos ahí, ¿no? Muchas veces pasa que en los hogares que como ambos trabajan, muchas veces dicen, no, yo le puedo decir a mi esposa, ya, mira, tú encárgate este mes de la luz, del agua, yo me encargo del internet, del teléfono, o este mes encárgate tú de comprar la ropa a los niños, yo me encargo el próximo mes. Entonces no se lleva, digamos, las cuentas claras, ¿no? Una de las cosas también que debemos tener en cuenta es la sinceridad, sobre todo también, ¿no? La honestidad en estos casos, porque muchas veces el hombre o la mujer no dice cuánto gana a su pareja, no le dice. Muchas veces guardamos ese secreto para que digan, no le quiero decir a mi esposa porque de repente va a pedir por ahí un poquito más este mes, o de repente
me han pagado, digamos, horas extras, entonces no le voy a decir porque de repente me va a pedir, entonces me va a estar por ahí molestando, ¿no? Entonces eso no debe suceder en el hogar. Tanto el hombre como la mujer debe saber cuánto están ganando, cuánto están percibiendo mensual, para que de acuerdo a eso lleven una economía ordenada, una economía en la que no hayan secretos, en donde no digan, no, yo voy a guardar eso para que mi esposa no se entere, para que mi esposo no se entere. Entonces, muchas veces en los hogares pasa que la mujer no trabaja, y claro, el hombre está bien porque el hombre es el proveedor de la familia, el que lleva el alimento, el que lleva el dinero para la ropa, para las necesidades de la familia, ¿no? Y está bien, claro, y muchas veces creemos que la mujer porque no trabaja no contribuye al hogar, pero yo creo que esa es una concepción falsa, ¿no? Que tenemos muchas veces las personas, y muchas veces escuchamos eso, ¿no? Que bueno, la mujer no contribuye en el hogar, pero nosotros, si nos damos cuenta, si la esposa está en casa y nos está ayudando con los hijos, nos está ayudando con la comida, con el orden de las camas, de la casa, del hogar, entonces la mujer de esa manera está contribuyendo a la economía de la familia. ¿Por qué? Porque imagínense que la mujer no se ocupara de esas cosas, ¿quién ayudaría entonces, no? ¿Quién ayudaría en la casa? Pero Entonces incluso tendremos... ahí se podría, incluso ahí está como que la mujer generando ya un ahorro, Claro, ¿no? está De lo que generando tú un ahorro. podrías pagar, no sé, a otra persona y todo esto, y obviamente siempre es como que la mujer muy atenta de los hijos, del hogar, Ujú. ¿no? O sea, ¿quién más? Claro, claro, Para porque los si, esposos. imagínate si no hacer así, al no ser así, tendríamos que contratar a una persona que se encargue de los quehaceres, ¿no? Entonces nos generaría de repente por ahí un gasto. Entonces la mujer de esa manera está contribuyendo a la economía del hogar. Y muchas veces también como varones, los he visto en muchos casos, que el hombre muchas veces se olvida de que la mujer tiene otras necesidades. Muchas veces se olvida de que de repente la mujer tiene de repente el esposo asigna un presupuesto así para la esposa, para la comida, para los servicios, tal, pero se olvida de su esposa en sí como mujer, que también tiene necesidades, que de repente un día se le antojó tomarse un café, tomarse una gaseosa, comprarse una galleta, de repente comer algo que se le antojó simplemente. Entonces muchas veces los hombres nos olvidamos de asignarle algo para nuestra esposa. Y eso debe ser... debemos tener ese presupuesto asignado para nuestra esposa, de repente de manera quincenal o mensual también, ese dinerito que la esposa tenga ahí como un respaldo para ella, porque Pero, perdón, que no debería ser, digamos, tampoco una suma de dinero pues muy claro grande, que sino no, que eso se podría conversar entre esposo y esposa y podrían llegar a un acuerdo de cuánto podría ser, pero claro, olvídense, o sea, de que, pucha, sea un dinero pues, no sé, grande, ¿no? Yo creo que lo necesario claro. para... Y hasta puede ser ese dinero para que un día sorprenda al esposo, no lo sabemos, ¿no? Un regalo de repente la esposa tiene la intención de hacerle un regalo al esposo, pero de repente no cuenta con el dinero, claro, claro que sí. Luego tenemos el segundo paso para manejar una buena economía, se llama una economía ordenada. Y en realidad cuando nosotros tenemos la mirada puesta en Dios, uno sabe que Dios es un Dios de orden. Y donde hay desorden, no está Dios. Entonces van a haber detalles que, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra mente y que comenzamos, ay, que yo necesito esto, que yo necesito lo otro, que yo necesito lo otro. Y especialmente las mujeres tenemos a pensar, a generar necesidades en donde no las hay. Por ejemplo, en cuanto a querer comprar cosas en la casa porque creemos de que están viejas, de repente comprar más ropa y cosas así. Entonces, en realidad, tener una economía ordenada quiere decir que hay que tener una economía presupuestada, hay que tener un cuaderno o un archivo en la computadora o de repente a través de una aplicación, hay tantas aplicaciones, uno puede buscar, ¿no? Para llevar una economía presupuestada y que nosotros no comencemos a gastar más de lo que tenemos o más de lo que ganamos, ¿no? Porque resulta que muchas veces luego vemos mensualmente y decimos, no, nos faltó, por ejemplo, para cubrir lo que era el pago del teléfono o cubrir el pago del agua y cómo es posible. Entonces hay gastos que van a ir saliendo, pero que sí es bueno tener esos gastos presupuestados, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo soy economista y la verdad cuando yo recién nos hemos casado, yo soy muy como que siempre es como que he tenido Cortando los gastos ahí. he recortado los gastos al máximo, ¿no? Y sobre todo
en esta pandemia, pues no, yo creo de que ha servido muchísimo. Y yo incluso hasta trabajo con estados financieros de mis gastos personales, y bueno, ahorita los gastos familiares todavía queda hacer los estados financieros, pero yo personalmente es como que he llegado con esa mentalidad de los estados financieros y de ver cuánta rentabilidad tenemos en la casa, ¿no? Entonces eso yo creo que nos ayuda mucho ahorita, ¿no? Es importante también conocer las habilidades de tu pareja, ¿no? De repente, claro, en muchos hogares de repente el esposo o la esposa no cuenta con una profesión, pero muchas veces vemos que pueden tener habilidades para los números, ¿no? De repente se organizan ahí y entonces pueden manejar, de repente, como decía mi esposa, un archivo de Excel, por ahí una aplicación, entonces por ahí asignarle a una persona de los dos para que lleven la economía. Generalmente la mujer es la que siempre lleva mejor la economía, considero yo. En ese caso es mi esposa, ¿no? Yo, como soy administrador, yo sí, muchas veces no me mido en gastar, pues, ¿no? Gastos innecesarios, muchas veces gastos hormigas que le llamamos también, ¿no? De repente una galletita, un gustito por ahí, si te das dando cuenta, haces un balance general al final, entonces te excediste en los gastos, ¿no? Entonces, en ese punto también hay una debilidad que tenemos todos los seres humanos y muchas veces se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Que es endeudarse. Entonces, muchas veces estamos metidos en tantas deudas y vamos generando una bola de nieve, que llega a un punto que a veces ya arrasa con todo y muchas veces estamos en una deuda y nos metimos a otra para pagar una y estamos ahí apagando incendios. Entonces eso muchas veces trae infelicidad a las personas. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos un plan de manejo financiero. Debemos hacer eso. ¿Cuántas veces ustedes se han sentado con su pareja, con su esposo, o tú mismo, tú solo te has sentado a hacer en un cuaderno de repente un balance y decir, a ver, tanto estoy ganando, tanto estoy gastando? Entonces, si hacen eso, se van a dar cuenta que de repente están muchas veces gastando más de lo que deben, excediéndose en gastos y gastando más de lo que ganan. Entonces, es importante hacer un plan financiero. De verdad que es muy importante. Miren, otra cosa a tener en cuenta también son las tarjetas de créditos. Las tarjetas de crédito son muy peligrosas, son muy peligrosas de verdad. Nosotros no le decimos que no las usen, que no ya mañana van a cortar su tarjeta de crédito, no. Simplemente tengan mucho cuidado al usar sus tarjetas de crédito porque también es mucha tentación. Hay muchas personas que se endeudan también con la tarjeta de crédito y no saben cómo pagar y están a fin de mes con las llamadas que les cobran, con los bancos. Y entonces hay que tener mucho cuidado también con las tarjetas de crédito. Entonces dentro de ese punto tenemos 9 criterios para tener en cuenta, para tener un buen presupuesto. Primero, número 1, tenemos que tener una bolsa de la caridad. En realidad uno dice, ¿cómo es que la caridad la ponemos primero? Sí, la caridad la ponemos primero. ¿Por qué? Porque en realidad Dios es un Dios providencial, es un Dios que no nos niega absolutamente nada. Y de verdad que, por ejemplo, nosotros como misioneros, cuando vamos a un retiro, nosotros nos vamos a dar, pero salimos recibiendo mucho más. O sea, uno cuando se va a servir a un retiro espiritual sale del retiro, pero sale con el alma llena totalmente de cada una de las personas de que llegó al retiro, de todos los testimonios, y nos quedamos con el corazón pues muy grande, ¿no? Más lleno de amor. Entonces, también no solamente se cumple esto en un retiro espiritual, sino que esto se lleva también a la familia, ¿no? Que uno en realidad cuando más da, más recibe, porque Dios es un Dios que nunca se va a dejar ganar en generosidad. Y si uno de verdad, como uno dice, da 10, el Señor te lo multiplica y te lo triplica, y nosotros de verdad que tenemos un testimonio muy bonito de que el Señor es así. Ver ahorita, sobre todo en la pandemia, tantas familias necesitadas, tantas personas en plena calle gritando de que necesitan, aunque sea que les den no solamente dinero, porque hay familias de que piden que se les dé pan, que se les dé lo que tengan en alimento, de repente, ¿no? Fideos o frutas o agua, muchas veces vemos en las calles o en los micros, ¿no? Exacto, entonces tampoco la idea no es dar en la caridad lo que lo que nos sobra, ¿no? Uh-huh. Sino que al contrario, dar de lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, comprar, si vamos a ir a comprar al supermercado o al mercado nuestros víveres, siempre es como que de ese dinerito, si compramos 4 plátanos, compremos 5, ¿no? Y ese último plátano pongámoslo en una canastita, y si compramos, por ejemplo, 5 latas de atún, compremos 6, y esa latita de atún va para la canasta, y vamos formando una canasta.
llena de víveres, y en lo que vamos en el día o en cuanto salgamos, veamos a una persona de repente que esté en la calle y salgamos con nuestra canastita y démosle, ¿no? Esa es la caridad. En una familia donde hay caridad, créanme que nunca les va a hacer falta el dinero, jamás, jamás, porque el Señor nos da a nosotros para darles a los que más necesitan a través de nosotros. El segundo punto tenemos el ahorro. El ahorro es muy importante. Imagínense, sobre todo en esos tiempos de crisis, ¿no? Ahorrar totalmente, ¿no? Por ejemplo, ahorrar, por ejemplo, aquellas cosas superfluas, ¿no? Uh-huh. Que de repente nosotros estábamos acostumbrados, las mujeres sobre todo, a gastar en la peluquería, a gastar yendo, ¿no? A las manicuristas, en la ropa y yo qué sé, en un montón de gastos de que pueden ser gastos que se pueden reemplazar, que se pueden sustituir. Por ejemplo, si tú te quieres arreglar para tu esposo y el cabello y las uñas y todo eso, puedes utilizar de repente un esmalte que no te tenga de costar 25 soles o 15 o 10 soles, yo no sé el manicure cuánto está, pero ahí, por ejemplo, pues con un esmalte que de repente te cueste, no sé, menos y te puedas arreglar también las uñas, claro, ¿no? Entonces hay gastos... Cortarte las uñas tú misma, ¿no? Una limita. Sí, claro. Liso, ¿no? Y siempre es que de verdad en nuestro presupuesto van a haber gastos innecesarios, que de verdad, como les digo, la mujer siempre tiende a crearse nuevas necesidades, ¿no? Entonces hay que sacar esos gastos del presupuesto, ¿no? Hay que cerrarlos y más bien ahí con esos gastos vamos a tener más ahorro de repente para pagar otros gastos que sí son importantes, ¿no? Ese es el segundo punto. El tercer punto es el alquiler, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que nosotros vivimos de repente en un departamento alquilado, una casa alquilada, es siempre tener como que de todo lo que ganamos o de lo que tenemos, separar inmediatamente este alquiler, ¿no? Claro, porque imagínate, es la vivienda, es en donde tú estás, ¿no? Entonces, para los que no pagan el alquiler, muy bueno, porque esto se puede ir incluso a la bolsa de la caridad. Podríamos decir que se podría ir esto a la bolsa de ahorro, pero en realidad es mucho mejor de que vaya para la bolsa de la caridad, ¿no? Eso. Luego, ese es el tercer punto. Luego tenemos el cuarto punto, que es la alimentación. La alimentación, acá aplican las 3B, bueno, bonito y barato, ¿no? Uno siempre es como que está muy atenta de que el producto, el servicio sea siempre con las 3B, ¿no? Bueno, claro, bonito, barato, donde uno, de hecho, de repente la familia, la mujer sobre todo, siempre estar atenta a que haga esa comparación de precios, ¿no? En el sentido de que muchas veces uno suele ir al supermercado y simplemente compra, porque de repente no hay que ahorita hacer tanta cola y todo, claro, eso, por la facilidad, ¿no? De repente de que vas al supermercado con tu carrito y listo, claro, ¿no? Y no ves el sol, todas esas cosas, exacto, ¿no? Ajá, de repente encontramos en la tienda de la esquina mucho más barato, ¿no? Entonces hacer ese tipo de comparaciones, ¿no? Y sobre todo, como dice mi esposa, la mujer es más, la que tiene más, de repente una visión más amplia de eso, ¿no? En cuanto ahí pero para ojo, tener... pero tampoco no caigamos en comprar cosas súper baratas o digamos cosas que están ya a punto de vencerse porque está más barato, no, tampoco, no, cuidemos también la salud de nuestra familia, ¿no? Claro. Y también ahí en la alimentación tener en cuenta de llevar también alimentación sana para la casa, ¿no? Porque muchas veces también uno suele ver en el supermercado, en el mercado, de que los niños, por ejemplo, pueden pedir de que les compren dulces, de que les compren una cantidad de helados y una cantidad de cosas de que de repente no es adecuado para su salud, ¿no? Y más que va a llevar salud a la casa, lo que lleva es totalmente enfermedad, ¿no? Entonces también tener mucho cuidado, y las mujeres sobre todo estar muy atentas con las cosas de que se compran para el hogar. En el quinto criterio tenemos los servicios. Los servicios también es muy importante. ¿Por qué? Porque en el hogar muchas veces tenemos digamos fuga de repente de los servicios, el agua, de repente en el momento que nos vamos a bañar, dejamos la ducha abierta y que corre el agua, normal, pago el agua, así que normal que corra ahí, dejamos los focos prendidos de repente todo el día y no nos fijamos en eso, ¿no? Entonces hacer un ajuste en eso es muy importante, ver en qué gasto no es necesario, ¿no? De repente estamos pagando la cuenta de Netflix, o de repente el DirecTV, o de repente estamos pagando dos puntos de internet, no lo sé, ¿no? El teléfono fijo de repente es innecesario. Entonces ver qué tan necesarios son esos servicios dentro de nuestro hogar, ¿no? El sexto punto
es el transporte también. También tener un presupuesto exacto, ¿no? De cuánto estamos gastando en ir a trabajar, cuánto estamos gastando de repente en trasladarnos, de repente voy a ver a mi familia semanal, entonces tener ese presupuesto asignado, ¿no? También es importante acá también si tenemos un carro, y de repente en esos tiempos, porque es muy difícil de repente salir o de repente estamos un poco ajustados, entonces de repente parar el carro, ¿no? Un tiempo hasta que se normalice esa economía, o sea, de repente cuando podemos conseguir un trabajo, ¿no? Tener el carro ahí guardadito para que no nos genere un gasto, ¿no? Entonces es importante también ese tipo de gastos tener en consideración. Otro punto importante también es la ropa. Entonces acá también es muy importante porque muchas veces vemos ahora que en esos tiempos mucho más salimos a la calle o nos llegan ofertas en las redes sociales o en internet, el 2x1, el cierrapuertas, el pucha, corre que se acaba. Entonces muchas veces nosotros, como es nuestra debilidad, decimos, no, uy, está barato, uy, entonces voy y me lo compro. Y llegamos a casa y lo tenemos en casa guardado, no lo usamos, entonces muchas veces lo compramos simplemente porque lo vemos barato, y haciendo un balance nos damos cuenta que no es necesario, ¿no? Entonces tener mucho cuidado las compras innecesarias de ropa. En octavo punto tenemos la educación. Bueno, y aquí vemos que es importante también porque muchas veces nosotros vivimos de apariencias también. Y entonces muchas veces comenzamos a educar a los hijos en esas apariencias. Muchas veces queremos que nuestros hijos estén en el mejor colegio, así no tengamos para pagar, así nos endeudemos, así estemos a las justas, pero mi hijo está en el colegio con movilidad y todo. Pero debemos tener algo muy importante también en cuenta, que de repente hay un colegio cerca de mi casa que me ofrece la educación igual y por un menor precio. Entonces tengamos en cuenta también eso, ¿no? Y como noveno punto también tenemos los extras, que aquí de repente podríamos poner también lo que hablábamos al principio de ese pequeño cajita para la esposa, ¿no? En donde ella pueda disponer para lo necesario de repente en lo que va del día, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como tercer punto tenemos que en tiempo de crisis podamos manejar la economía, ¿no? Tener, digamos, este recorte de presupuesto en tiempos de crisis, como por ejemplo esa pandemia. Yo les aseguro de que aquellos que de repente no habían manejado bien una economía o no habían digamos manejado bien un presupuesto o no habían tenido ni siquiera un presupuesto, no habían guardado pan para mayo, como se dice comúnmente, ¿no? O no habían guardado pan para mayo. En realidad pues ahorita es como que estuvieron en una crisis, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos tocó casarnos, digamos, en plena pandemia, ¿no? Nos tocó vivir en plena pandemia y gracias a Dios, por este manejo, ¿no? De, como les decía, tener los estados financieros, el ahorro, por ahí, nos ha ayudado muchísimo, ¿no? Ahorita, mira, yo estoy sin trabajo y mi esposo también está sin trabajo, entonces, pero gracias a Dios, como vemos, de verdad que Él no se deja ganar en generosidad, y cuando uno ora constantemente y le pide al Señor, Él de verdad que su providencia es grande, es muy, muy, muy sí, grande, de verdad. Sí. Uno puede ver su misericordia Dios tan, nos deja ganar en generosidad. Totalmente convencido de eso. Totalmente convencido de eso. Y de verdad que en este punto, cuando uno habla de crisis, es porque, claro, no tenemos, o nos sacaron del trabajo, nos redujeron el sueldo, o simplemente el negocio que tenemos no va como iba antes, ¿no? Entonces acá es donde debemos hacer un ajuste en todo, en los gustitos que nos dábamos. De repente con mi esposo salíamos a comer todas las noches, ahora ya no podemos salir, de repente podemos cocinar en casa nada más. Entonces este punto es muy importante para poder hacer un presupuesto más ajustado, digamos, a lo que tenemos, ¿no? A lo que tenemos, sobre todo eso, hacer un presupuesto en lo que tenemos, con lo que tenemos. Que quede bien claro y grabes eso en su cabecita, al esposo, a la esposa de que nos estás viendo, de que nunca gastes más de lo que ganas, nunca gastes más de tus ingresos. Porque Exacto. ahí sí la economía se despasa totalmente. Muchas veces pasa también que dicen, uy, me va a caer un dinero, pucha, ya voy a prestar a tal persona, como es que me preste un dinerito y ya como lo que entra la próxima semana ya lo pago. Pero muchas veces pasa que ese dinero no llega. Muchas veces ha pasado que ese dinero no llega y ya resultamos endeudarnos y comenzamos a prestar por ahí también, oye, préstame para pagar lo otro, y se convierte, como hablábamos, en una ola de nieve.
Pero llega un punto en que ya ahí no hay da que más. tener en cuenta de que en el presupuesto nunca hay que poner algo Que no tenemos. que no tenemos. O sea, Claro. no, o no sé, o vamos a pagar con el dinero de que vamos a recibir el próximo mes. Ujú. Si no lo tenemos, no lo pongas, porque tú no sabes si ese dinero va a llegar o por puede pasar cualquier cosa de que puede ser de que ese dinero nunca llegue a tus manos, ¿no? Entonces nunca hay que considerar, salvo de que ya lo tengamos, ¿no? Como un ingreso. Sí, y en el cuarto y último punto tenemos tener una vida austera. Y aquí nos habla del tiempo que debemos tener primero para Dios, segundo para la familia y tercero para el matrimonio. Es muy importante tener esta vida austera porque nos habla de una vida con mucha negación, con mucho amor para Dios que nos permite negarnos ese tiempo que de repente lo estamos destinando muchas veces para cosas materiales, para el dinero, para el trabajo. Y aquí, por ejemplo, en este cuarto y último punto, el demonio es muy astuto y se puede presentar también como una tentación en el hecho de que, por ejemplo, alguien pueda tener una empresa o alguien pueda tener un trabajo, pero el demonio presenta como que tentación, te puede poner una empresa más o 2 empresas más o 5 empresas más para que tú estés a cargo de esas empresas o trabajando para esas empresas, ¿no? Entonces se presenta como una tentación porque así como Dios te puede regalar un trabajo, el demonio también lo puede hacer. Recordemos de que el demonio es un ángel caído que tiene mucho poder y que también te puede dar un trabajo, ¿no? Entonces cuando el demonio presenta esa tentación para que tú tengas más de 3 empresas, porque ojo de que uno puede tener una empresa y le puede manejar muy bien, puede tener 2 empresas y también de repente le puede manejar muy bien, pero cuando ya hablamos de 3, 4, 5 empresas, llega un momento en donde ya el hombre no va a poder, digamos, manejar todo. No tener tiempo para la familia. Claro, y de repente las maneja, pero ya no va a tener tiempo ni para la familia, para que es lo principal, ni para compartir, ni para la oración, que es lo principal, ¿no? Ni para ir a misa, ni nada. Entonces es como que esa tentación es como que te roba el tiempo de Dios, ¿no? Entonces hay que como que tener muy claro de que Dios nos da lo que necesitamos. O sea, no hay que, digamos, anhelar tener tanto y tanto y tanto y tanto dinero, porque eso nos va a llevar a una obsesión, que de esa obsesión se va a convertir en esta avaricia que ya es un pecado capital. Y el demonio no es de que se presenta nunca con propuestas feas, sino que el demonio se presenta con propuestas muy buenas, pero hay que tener muy en cuenta esta tentación, ¿no? Que muchas veces uno no lo ve, pero que si ves este video, pues ahí es como que el Señor da luces, ¿no? Da luces. Sí, hay que estar atentos mucho, sobre todo los hombres, ¿no? Que somos los que a veces cargamos con la responsabilidad del hogar, esa responsabilidad tan bonita del hogar, ¿no? De trabajar para nuestra familia. Y después de Dios, nadie como María. Bien, querida familia, esperemos que les haya gustado este videito, este tema muy importante de la economía. Ya saben, a poner siempre en oración nuestra familia, nuestra economía, sobre todo nuestro corazón. La economía no es importante, digamos, no es lo principal en un matrimonio. Es importante, sí, pero que esa economía no robe el lugar de Dios dentro de las familias. Así que a seguir siempre confiando en Dios y en la providencia, sobre todo, que Dios es muy bueno y no se va a dejar ganar en generosidad nunca. Amén. Amén. En familia nos vemos hasta un próximo programa. Y después de Dios, nadie como María.